forenses realizando también estas necropsias. Y pues me ha tocado también participar a nivel federal en localización de fosas clandestinas, también recolección de restos óseos y restos humanos, porque no solamente encontramos restos humanos, sino también restos de animales dentro de esas mismas fosas clandestinas, y también hay que aprender a diferenciar lo que es un resto humano de un resto animal. Y dentro de esto hemos tenido que encontrarnos con cadáveres en diferentes estados de descomposición, o en los cuales los fenómenos cadavéricos se pueden presentar en diversas temporalidades o en diversos momentos, ya que estas fosas clandestinas también son ocupadas como depósitos continuos de restos humanos, de cadáveres. Pero bueno, de los enfoques que podemos platicar está el hecho de la práctica profesional dentro de un anfiteatro y el hecho de la recolección y búsqueda de estos cadáveres en las fosas clandestinas. Ahí también dándonos cuenta, lógico, de las diferentes etapas en las que podemos encontrar estos cadáveres. Me permito compartirles la plática. Espero que sea de su agrado, y cualquier duda ahorita iremos dando tiempo también para que puedan preguntar. Ok. Bueno, como sabemos, dentro de la tanatología o el estudio tanatológico existen dos tipos o dos vertientes de la misma tanatología, una que es la tanatología clínica y otra que es la tanatología forense. Dentro de estas vertientes nos compete a nosotros el estudiar un poco más lo que es la tanatología forense, a pesar de que también nosotros tenemos el contacto con estas personas que acuden a buscar algún familiar, alguna persona desconocida, y también debemos de tener el conocimiento de esta tanatología clínica, debido a que también debemos nosotros de brindar y de tener una empatía para con estas personas que están buscando a un familiar, a alguna persona extraviada. ¿Sí? Pero nos compete mucho el conocer lo que es la tanatología forense y verlo desde el punto en el que nos vamos a encontrar con estos cadáveres, como los comentaba, en diferentes estadios, en diferentes momentos de este proceso de muerte. La palabra tanatología, definiéndola, nos habla de en dos, se divide en dos raíces, la primera que es tanatos, que es muerte, luego es que es tratado o estudio, y nos habla de lo que es el estudio de estos fenómenos de la muerte, los fenómenos que van acompañando al proceso mortuorio, a este proceso tan amplio, a este proceso que suele tornarse a veces tan largo, dependiendo de las condiciones tanto climáticas, las condiciones del ambiente o las condiciones también en las cuales se encuentra el cadáver, no solamente ambientales externas, sino también internas, que pudieran ser localizados en alguna casa habitación, en alguna habitación en la cual esté herméticamente cerrado, que se encuentre parcialmente cerrado, que tenga ventilación escasa, ¿sí? Y vamos a ir viendo que estos fenómenos cadavéricos van a tener diferentes manifestaciones de acuerdo también a cómo se presenten estas condiciones climatológicas, atmosféricas o del lugar del hallazgo. De inicio debemos de saber que se dividen en dos tipos, los fenómenos cadavéricos. Estos fenómenos cadavéricos van a tener de inicio los que son los primarios y los fenómenos cadavéricos secundarios o tardíos. Los primarios, que son los tempranos, y los secundarios o tardíos. Los primarios, que son los tempranos, los vamos a dividir en los fenómenos que van acompañados de la deshidratación, los fenómenos de deshidratación o que conlleva un proceso de deshidratación, como lo son
la presentación de la mancha negra esclerotical, la tela glerosa corneal. Vamos a ir viendo también algunas imágenes un poquito adelante. Les sugiero también que no vayan a hacer toma de captura de pantalla, esto por cuestiones también de que las imágenes involucran un cuerpo humano. Entonces, hablamos ahorita de lo que son los fenómenos cadavéricos tempranos, de los fenómenos cadavéricos que tienen que ver con la deshidratación, que es también la deshidratación de estos mismos tegumentos, como lo es la piel. Y vamos a notar que en ocasiones se puede confundir este fenómeno de deshidratación en la piel y sobre todo en zonas que son genitales, en los genitales, pudieran confundirse con alguna lesión. Si no se tiene ese ojo clínico, si no se tiene ya un poquito de esa experiencia y no se ha estudiado el caso de una manera adecuada, se puede confundir la desepitelización escrotal y de labios mayores y menores en caso de una mujer o de una femenina con una posible escoriación, pero son fenómenos de deshidratación. Recordando que esta deshidratación se va dando precisamente por la pérdida de esa permeabilidad que tienen los tejidos. De igual manera, así como se va perdiendo esa permeabilidad, se pierde también esa resistencia de las paredes, tanto arteriales como venosas, y se pueden empezar a desprender o extravasar el líquido hemático o el líquido sanguíneo. ¿Sí? La mancha negra esclerotical y lo que es la tela glerosa corneal se van presentando porque el globo ocular tiene contacto directo con lo que son los factores ambientales, en este caso con el aire, en este caso con lo que es el ambiente. Y por lo regular, y así lo dice la bibliografía, notamos que esa mancha negra esclerotical se presenta en el ecuador del ojo, porque es la porción que va a quedar descubierta al momento que se produce la muerte. Esa porción del ecuador del ojo queda descubierta porque ya no tiene la fuerza el músculo del párpado superior para poder cerrar por completo la cuenca o cubrir por completo el globo ocular. Entonces es en esa área del ecuador donde hace sus estragos lo que es el ambiente, en este caso el aire, y empieza a deshidratar las primeras capas del globo ocular, permitiéndonos observar la esclerótica. La esclerótica se hace notoria porque la conjuntiva se deshidrata y empieza a notarse esa coloración de mancha negra esclerotical. Pero también se va perdiendo la deshidratación en todo lo que es la conjuntiva. Entonces, cuando se va perdiendo la deshidratación en la conjuntiva, nos hace apreciar ese tono opaco, pero también nos hace observar una especie de tela arenosa o glerosa, que de ahí se deriva el nombre, de que parece que tiene arenilla, el hecho de nombrarla como tela glerosa corneal, esa arenilla que queda en la superficie y se va generando precisamente por esa misma deshidratación. ¿Sí? Otros signos que van acompañados no solamente de la deshidratación, sino también de la cuestión que se va produciendo al desdoblarse los elementos sanguíneos y también de los elementos musculares, son los elementos que nos van a generar la rigidez, que también entra dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos. Esta rigidez nos va a decir o nos va a mencionar eh, que inicia en los músculos más pequeños del cuerpo. Estos músculos, los que son los más pequeños del cuerpo, son los músculos piloerectores. Eso nos lleva a otro signo cadavérico al cual llamamos piel anserina o piel de gallina. Pero eso es una reacción que pudiéramos encontrar también en una persona viva. Cuando nosotros tenemos frío o tenemos un descenso de temperatura estando vivos, estos mismos músculos piloerectores generan que todos nuestros vellitos se pongan erectos y cierran los poros para que no haya pérdida de calor. En el cadáver, lo que sucede es que empieza a generarse la pérdida o la degradación de lo que es la energía
del adenosín trifosfato que nosotros tenemos y que nos produce la energía, empieza a degradarse de adenosín trifosfato a adenosín difosfato a adenosín monofosfato, y cuando va sucediendo esta degradación de la energía es conforme se va produciendo la rigidez. Y como les dije, empiezan estos músculos, los músculos piloerectores. Después de ahí, se va a las zonas musculares de mayor tamaño para producir después la rigidez en los músculos de la masticación, en los músculos del cuello, en los músculos de tórax y abdomen, y posteriormente en los músculos que están en nuestras extremidades inferiores. Pero ¿por qué se produce o por qué se presenta justo en esa manera? Bueno, vamos a observar que cuando el organismo siente que está perdiendo la vida, siente que ya no existe ese bombeo sanguíneo de una manera óptima, lo que genera es el cierre de las válvulas venosas y empieza a enviar la sangre o este líquido hemático tan importante hacia las zonas vitales del cuerpo. ¿Cuáles son esas zonas vitales? El cráneo, en donde está el encéfalo, los pulmones y el corazón, y también hacia el hígado, pero se va hacia la porción superior del cuerpo. Entonces, al enviar toda esta sangre hacia la porción superior del cuerpo, es donde se concentró toda la cantidad de sangre, y como este fenómeno va relacionado precisamente también con la sangre, con el líquido hemático que nutre estos músculos, por eso es que se empieza a desdoblar la energía justo en esas zonas, justo en esas áreas. Y eso es algo fisiológico, es una reacción fisiológica del organismo. Vamos a seguir tocando los demás signos cadavéricos, pero también debo de hacer los comentarios pertinentes sobre las diapositivas. ¿Cuál es la importancia de la tanatología en la medicina forense? A pesar de que el médico forense o las personas que nos dedicamos a las ciencias forenses no estamos viendo el proceso de un enfermo cuando se trata de una enfermedad, o en su caso, no sabemos las patologías que pudiera tener en vida ese cadáver, ¿sí? Debemos de fundamentar y explicar la causa de muerte. Cuando nos dedicamos o estamos buscando cadáveres en fosas clandestinas, por lo regular, las causas de muerte son muertes violentas, son hechos violentos. Es por traumatismos, es por heridas por proyectil arma de fuego, o es por heridas por instrumento punzocortante o por arma blanca, ¿sí? Pero si estamos hablando de un cadáver que tenemos en el anfiteatro y que puede ser también o puede encontrarse en calidad de no identificado o desconocido, que ahora es más correcto utilizar el término no identificado, desconocemos si tuvo alguna patología. Puede llegar de un hospital y eso es algo muy común. Resulta que una persona que tiene alguna enfermedad terminal, hay familiares, y esto se da muy comúnmente, lo que les comentó, que los llevan al hospital y los abandonan en el hospital. Se genera un abandono social. Fallecen en el hospital por un proceso patológico, pero al no tener ya un familiar que lo reclame, se torna caso médico legal. ¿Para qué? Para poder después generar una inhumación. Aquí en México se realiza de esa manera. Y creo que también en los países de Sudamérica, de Centro y Sudamérica. Esto precisamente porque no existe un familiar que se haga responsable de ese proceso, tanto de velación e inhumación, y los dejan, los abandonan. Muchos de ellos llevan unas enfermedades o un conjunto, a veces, de patologías o enfermedades demasiado graves, y son los que los llevan precisamente a la muerte, ¿sí? Entonces debemos nosotros, aparte de saber si es que tiene alguna historia clínica derivada de ese hospital,
debemos de saber identificar dentro de esa misma, dentro de ese mismo proceso de muerte, las características corporales que puede manifestar una enfermedad. ¿Sí? Ahora, este proceso del cadáver lo vamos a ir analizando en cada caso, observando también la presentación de estos fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos. ¿Por qué? Es importante entender que cuando un cadáver presenta alguna patología muy grave o severa, poniendo algún ejemplo, lo que pasó en la pandemia, se acelera la presentación de estos procesos o de estos fenómenos cadavéricos. ¿Por qué se acelera? Por el hecho de tener ese ataque viral, o en su caso, si no es por medio de alguna pandemia, el ataque bacteriano, que genera a su vez que esa persona, cuando estuvo en vida, padeciera febrículas o fiebres. Y esto genera calor. Y resulta que también las condiciones climatológicas de calor ayudan a que se presente mucho más rápido todos estos fenómenos cadavéricos. Si estamos hablando de que los principales fenómenos cadavéricos, los fenómenos cadavéricos tempranos, como lo es la tela glerosa corneal, como lo es el hecho de presentarse la mancha negra, la rigidez, las livideces, que también son fenómenos cadavéricos tempranos, nos van a hablar de que se presentan desde las 2 primeras horas hasta las 12 primeras horas, y ahí es donde está el auge, por lo regular, de esos principales o de los fenómenos cadavéricos tempranos. Pudiera ser que antes de estas 12 horas ya se encuentren en su punto pico mayor o en el pico mayor de esta presentación de fenómenos cadavéricos, por el hecho de tener alguna temperatura ambiente mayor a la del cuerpo, o en su caso un proceso patológico el cual fue el que los llevó a esa muerte. ¿Sí? Todo lo contrario, cuando se presentan temperaturas bajas. Recordemos que una de las maneras de hacer más lenta la presentación de estos fenómenos cadavéricos, y esto se ocupa en la mayoría de los institutos o en cualquiera de los servicios médicos forenses, es el hecho de refrigerar y de mantener entre 4 y 6 grados centígrados la temperatura de esos refrigeradores. Esa es la temperatura en la cual se puede aletargar la presentación de los fenómenos cadavéricos. Si yo bajo de esa temperatura, voy a generar un congelamiento. Si sube por arriba de 6 grados, no se va a aletargar. Se van a presentar todavía un poquito más rápido, no tan rápido como si estuvieran en la temperatura ambiente, pero la temperatura ideal, y de hecho esa es la que manejan los refrigeradores de los servicios médicos forenses, es entre 4 y 6 grados centígrados. Esto precisamente para poder mantener ese cadáver y realizar los estudios necesarios. Recordemos que cuando nosotros limitamos la presentación de estos fenómenos cadavéricos por medios ambientales o de temperatura, vamos a tener mayor oportunidad en cuanto a tiempo de realizar cualquier estudio. Lógico, cuando ya estamos nosotros estudiando alguna osamenta, tal vez no exista la necesidad de mantener a temperaturas entre 4 y 6 grados esa osamenta. Ahí lo que vamos a hacer es simplemente limpiarla para poder realizar esos estudios. Pero aquí lo importante es alentar un poco o aletargar un poco la presentación de estos fenómenos cadavéricos para tener mayor oportunidad de realizar estudios en ese cadáver y realmente determinar la causa de muerte. Pero cuando no tenemos estos elementos y nos interesa también saber el tiempo que lleva ese cadáver de haber perdido la vida,
lo que llamamos el crono-tanato diagnóstico. Cronos tiempo, tanatos muerte, diagnosis, viene de ahí diagnóstico, diagnosis es observar o ver y determinar o dictaminar. Es cuando nosotros, si no contamos con eso, nos basamos en los fenómenos cadavéricos o la presentación de fenómenos cadavéricos, ya sea tempranos o tardíos, para poder determinar el tiempo de muerte. Vamos a observar, y de hecho es algo importante, presentación de lesiones, las cuales, si no son heridas, también debemos de describir, pero si presenta heridas o algo que expuso el líquido hemático y tiene pérdida de este líquido hemático, nos va a modificar también los tiempos, recordando precisamente que el líquido hemático va a ser el vehículo por el cual van a viajar las bacterias. ¿Qué tienen que ver las bacterias? Pues resulta que cuando nosotros ya pasamos de los fenómenos cadavéricos tempranos a los tardíos, justo en la zona donde mayor acúmulo de bacterias tenemos, que es la fosa ilíaca del lado derecho. ¿Esto por qué? Porque ahí es donde se unen el intestino delgado con el intestino grueso, empiezan a proliferar. Esas bacterias que son propias de la digestión o de la transformación de un bolo alimenticio hacia materia fecal, empiezan a proliferar. Entonces dicen, esas bacterias, ahora tengo permiso de viajar por todo el cuerpo, pero ¿por dónde viajo? Empiezan a utilizar el líquido hemático, lo utilizan como vehículo, y de ahí que es donde se empieza a formar la mancha verde abdominal, justo en esa zona, a menos de que sea un cadáver que tenga situs inverso, se presentará en el lado contrario. Es ahí donde empiezan a viajar hacia toda la economía corporal, pero utilizando como vehículo precisamente el torrente sanguíneo. Si tiene alguna herida ese cadáver en la cual hubo una pérdida de este líquido hemático, puede ser que se aletargue más la presentación de esta mancha verde generalizada. Ahí es donde también vamos nosotros a notar o a tener que notar en dónde se encuentran las lesiones. Va de la mano la presentación de estos signos cadavéricos con el hecho también de la presentación de lesiones. Ver la cantidad de líquido hemático que pudo haber perdido. Y podemos ver que la presentación de estos fenómenos cadavéricos se dé solamente en un área en la cual no hubo una pérdida tan importante de líquido hemático. Y ahí va a haber variantes que van a ir a lo mejor en contra de lo que nos dijo un libro, pero es el análisis que vamos a realizar nosotros el que nos va a permitir determinar por qué no se presentó en otra área y por qué en un área sí. En la imagen observamos no solamente lo que es la tela glerosa corneal y la mancha negra esclerotical. Observamos otras dos cuestiones importantes, lo que es la opacidad corneal y la midriasis. Recordando que nuestro globo ocular tiene una hidratación, pero al momento que se pierde la vida, esta hidratación deja de producirse, no solamente en el globo ocular, sino en toda la piel, en toda la economía corporal. Pero se hace notoria o se hace más notoria en los lugares que son más hidratados, como lo es el globo ocular. Ya no se logra ver ese brillo en los ojos. En la imagen logramos ver un brillo, pero es el reflejo del flash. Aparte de esto, ese tono muscular que debe de tener la córnea se pierde. Ya no existe ese reflejo corneal. Ese reflejo que también los paramédicos tienen que tomar en cuenta o deben de tomar en cuenta para poder determinar también la actividad neuronal que tiene el individuo que están revisando, para ver si existe aún respuesta a los estímulos. Pueden ser estímulos táctiles o estímulos luminosos. Al pasar una lámpara por enfrente del globo ocular, ver si existe ese reflejo de cerrar la córnea, de contraer la córnea, o si se mantiene dilatada.
como lo es el caso de la imagen, y a esa dilatación la llamaremos midriasis. Y esa midriasis puede ser unilateral o bilateral, pero ya cuando existe esa muerte cerebral o ya existe el cese de la actividad neuronal o cerebral, esa midriasis es bilateral. Esto nos va a hablar también del grado de afección que tenga el encéfalo. Como les comenté, no solamente vamos a observar cadáveres de muertes violentas, sino también de muertes patológicas, los cuales pudieron haber tenido a mal que fueran abandonados en un hospital y por consecuencia se tenga que levantar una averiguación previa, una carpeta de investigación, para que pueda ser derivado a una inhumación por parte del Estado. Podemos tener también cadáveres que presenten estado de reducción, una fase de reducción. Ya pasaron por el estado de putrefacción, ahora se ven en una fase de reducción y encontrar solamente la osamenta o los huesos, estos restos óseos. Y también poder determinar de esta fase de reducción el cronotanato diagnóstico. Tomemos en cuenta que los signos cadavéricos tempranos, que llegan a su punto máximo alrededor de las 12, 14 horas, después de ese punto máximo empiezan a revertirse en la misma manera en la que fueron presentándose. Esto es, así como se presentó también la rigidez en manera o en modo céfalo-caudal, de la cabeza hacia los pies, de esa misma manera empezará a revertirse. Es por eso que al momento de realizar el estudio de necropsia o algún estudio antropológico, es importante poder realizar o poder mover las extremidades superiores e inferiores del cadáver para observar si presenta esa rigidez, y esa rigidez aún está presente. O en su caso, ya tiene flacidez muscular de los miembros superiores e inferiores, o solamente de los miembros inferiores. Si es así, que tenga flacidez de los miembros superiores y rigidez de los miembros inferiores, me quiere decir que la rigidez ya va en retroceso, ya empezó a revertirse, se ha revertido esa rigidez. Ahora, otro de los fenómenos cadavéricos tempranos, que es la presentación de livideces, que se da por el hecho del estancamiento del líquido hemático por cuestión de gravedad, nos va a hablar de la posición que tuvo el cadáver al momento de su muerte. Estas livideces se van a las zonas declives del cuerpo, empieza a extravasarse esa sangre hacia los músculos o tejidos musculares y se empieza a hacer notoria por debajo de los tegumentos o de la piel. Y la observamos de una coloración rojiza o vinosa. Nos va a hablar de la última posición. Se va a ver fijada o se va a fijar en el tejido a las 12 horas. Pero después de estas 12 horas, se pueden generar nuevas livideces si hubo un cambio de posición. A lo mejor tenemos livideces en regiones posteriores que ya se encuentran fijas y encontrar también livideces en regiones anteriores del cuerpo. Esta no se va a marcar en los puntos de apoyo donde está el cuerpo. Por ejemplo, en la cara posterior, en lo que son las escápulas, en lo que son las nalgas, en la cara posterior de las piernas. Y en la cara anterior no se marcará en esas porciones que tengan apoyo, como lo es la región pectoral y la cara anterior del abdomen, lo que es epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. ¿Cómo poder diferenciar cuáles se presentaron primero? Por el hecho de que puedan o no desaparecer. De que al momento de que uno realiza una digitopresión,
desaparezcan. ¿Cómo es esto? Si yo observo las livideces en las caras posteriores del cuerpo, en la cara posterior del tórax, en el lugar donde se encuentran las livideces, realizo una dígito-presión con una fuerza moderada y observo si desaparecen estas livideces. De igual manera, si presenta en la cara anterior el mismo cadáver, tanto en la cara posterior como en la cara anterior, realizo esa dígito-presión para observar si desaparecen o si se mantienen fijas. Esto me va a hablar no solamente de que ya lleva más de 12 horas ese cadáver, sino también de que hubo un cambio de posición, pensando también criminalísticamente en que alguien pudo mover ese cadáver antes de que llegara el equipo de investigación. O en su caso, que ese no hubiera sido el lugar de la muerte, sino solamente el lugar del hallazgo. Y esto es algo importante. En el cadáver que estamos observando, a pesar de tener la pérdida o de que existe la pérdida de tejido, logramos ver que el tejido de la cara posterior aún se conserva la piel. Esto no solamente me habla de que lo que tenía más expuesto era todo el tejido muscular y visceral de la región anterior. Eso me habla también de una acción de fauna, de la cual también vamos a hablar. Cuando tenemos también la presentación o en la presentación de los fenómenos cadavéricos tempranos, se da también la visita de ciertos insectos hacia el cadáver. Por ejemplo, las moscas que van depositando sus huevecillos y sobre todo los depositan en las fosas nasales o en los orificios naturales, o en su caso, si tiene alguna herida con líquido hemático por el cual esté emanando líquido hemático, también en esas zonas depositan sus huevecillos. Eso va a ayudar posteriormente también a que empiecen a secretar enzimas esas larvas que también van a promover la descomposición y degradación del tejido que se encuentre circundante a ellas. A esto sumémosle la acción bacteriana que ya tiene el cadáver por dentro. Pero antes de todo esto, una vez que ya terminan de presentarse los fenómenos cadavéricos tempranos, empiezan a generarse los tardíos. Todos los fenómenos cadavéricos se van presentando desde el momento de la muerte, pero resulta que son notorios en cierto horario o después de cierto tiempo de que se produce la muerte. Esto no quiere decir que después de las 12 horas sea cuando ahora se va a presentar la bacteria, no, empiezan a proliferar, pero se empieza a hacer notorio ese proceso que están generando hasta después de cierto momento. Pero desde el momento en que existe el cese de vida, desde ese momento empiezan a actuar. Dentro de los fenómenos cadavéricos tardíos, vamos a observar que estas mismas bacterias, al momento de descomponer el tejido, de acidificar el tejido, de empezar a actuar a nivel celular, generan también gases, pero no solamente gases, sino también un cambio de coloración en la piel o subcutáneo que tiene que ver mucho con el líquido hemático. ¿Por qué? Porque va a cambiar ese grupo de hierro de la sangre que lo hace ver de color rojizo por grupos de fosfuros y de sulfuros que lo van a hacer tornarse en la coloración verdosa que observamos. Entonces empieza a generarse estos gases, entre ellos el butano, que son flamables, y al no tener por dónde salir, por dónde emerger, considerando que tienen cavidades herméticamente cerradas, empiezan a distender los tejidos.
Una vez que distienden los tejidos y se va presentando de igual manera en sentido céfalo-caudal, van generando, aparte de la coloración, ese enfisema tan característico de la putrefacción. Este enfisema característico de la putrefacción provoca la proyección de los globos oculares o lo que nosotros llamamos exoftalmos, la protusión de la lengua, la protusión también, en el caso de mujeres y de hombres, a nivel genital, ¿sí? Recordemos que cuando existe la muerte, también hay relajación de esfínteres. Pero después de esto, cuando se empiezan a distender, generan una presión interna. Y que si nosotros vamos a realizar la necropsia, al momento de estar abriendo las cavidades, percibimos un sonido, aparte de un aroma. El sonido de que se rompe ese vacío y sale a presión todo el gas. Y se escucha, ¿eh? Se escucha ese sonido. Pero es eso. Al no tener por dónde salir esos gases, esos fluidos, empiezan a distender la piel. Lo que observamos lo llamamos facies negroide, que es, aparte de la coloración, la protusión lingual, el exoftalmos o la protusión de globos oculares y el enfisema tan importante a nivel cutáneo y subcutáneo que se da en los tejidos faciales y en los labios. Pero esto se presenta en todo el cuerpo y podemos observar un cadáver que presenta una fase, que son de las fases de la putrefacción, la fase cromática, la fase enfisematosa y la fase colicuativa. La fase cromática y enfisematosa, que son las primeras en presentarse o en observarse, hablan de la coloración y hablan de la generación o el generar gases, ¿sí? Una vez que se generaron estos gases y se dio esta coloración, empieza también a haber separación del tejido subcutáneo con la dermis. Y se van a producir pequeñas burbujas, bulas o flictenas que pueden contener solamente gas, y a esas las llamaremos flictenas enfisematosas, o algunas otras que presenten secreción o un trasudado, a las cuales llamaremos flictenas pútridas. Cuando se tiene ya una tensión interna en esa flictena, se rompe la membrana, se rompe la dermis. Entonces hay salida ya de ese líquido o de ese gas y nos va a dejar por debajo de esa dermis la piel expuesta y empieza a deshidratarse esa zona. Y si pasa un tiempo, podemos observar un cambio de coloración en esa área. Y si no se tiene la pericia, se pudiera confundir con una lesión. Pero al ver que existe el tejido remanente alrededor de ella, podemos observar que fue una flictena que se rompió. Una flictena que sufrió el desgarro de esa dermis. Como les dije, el vehículo por donde viajan estas bacterias, que es la sangre, y lógico, los vasos sanguíneos, permiten hacer notoria la red venosa. Y una vez que se empieza a hacer notoria, a esta la vamos a llamar red venosa póstuma. Va acompañada ya de lo que es la etapa o el proceso o la fase enfisematosa y también cromática. Pero al mismo tiempo se va generando la fase colicuativa. Y esta se va dando en las vísceras que tienen menor cantidad de fibrina o las que son menos fibrosas, las que tienen menos tejido duro, como lo son las suprarrenales, como lo es el encéfalo, ¿sí? Para ir después degradándose también las vísceras en el orden en el cual presentan dureza.
Las últimas vísceras que empiezan a generar este estado de lisis o de licuefacción son las vísceras que tienen mayor parénquima y que este parénquima es demasiado duro o denso, como por ejemplo el hígado, los riñones, ¿sí? Los pulmones, el corazón, que es demasiado muscular. Es un solo músculo, es puro músculo el corazón. Tiene mucho que ver el hecho de que presente un panículo adiposo de dimensiones grandes para poder conservar también ciertas características o cierta temperatura interna. Pero ahorita hablaremos de eso. Observamos también que se puede presentar el enfisema escrotal y peneano. Y como les decía, al no tener por dónde salir ese gas, distiende los tejidos y va a aprovechar también este gas en los lugares donde los tejidos pueden tener mayor elasticidad o donde tenían mayor elasticidad. Y por eso se aprecian a veces esas distensiones tan tremendas en las áreas genitales, en los mismos labios. Ahora, ¿cuál es el término de muerte? La muerte es el término de la vida a causa de una imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Esto se da en cualquier tipo de muerte, no solamente patológica, sino también en alguna muerte violenta, porque el organismo ya no tuvo esa posibilidad de sostener todas las funciones vitales. Cuando es una muerte patológica o cuando existe esta muerte por una enfermedad, todas las alteraciones que generó esa enfermedad son las que van a condicionar la muerte, son las que van a generar la pérdida de la vida. Pero también cuando existe una muerte violenta, en la cual, ya sea por falta de líquido hemático, por falta de atenciones médicas u hospitalarias que se requieren cuando tuvo una lesión mortal, se genera esa muerte. Recordemos que cuando nosotros tenemos una pérdida importante de líquido hemático, no existe el aporte de oxígeno y el aporte nutrimental hacia las vísceras principales del cuerpo, que son necesarias para mantener esa vida. Si no tenemos el suficiente aporte sanguíneo y de oxígeno hacia el encéfalo, no se van a generar esos estímulos eléctricos y esa estimulación hormonal para poder vivir. De igual manera, cuando no existe el suficiente aporte sanguíneo hacia los pulmones y hacia el corazón, esto va a llevar, lógico, a la muerte. Pero también lo podemos considerar como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo. Recordando también que pueden existir diversos tipos de muerte. Algunas tienen que ver mucho con la cuestión patológica y clínica, como por ejemplo lo que sería una muerte cerebral. ¿Qué es una muerte súbita? La muerte súbita es aquella que no se espera y que sucede de repente, es de una manera abrupta, ¿sí? ¿Qué es una muerte aparente? Es aquella en la que las funciones vitales disminuyen tanto que no son perceptibles y aparenta estar muerto. Los estados catalépticos son aquellos que pueden condicionar este tipo de situación en la cual podemos pensar que se encuentra sin vida una persona,
pero simplemente porque ya no son perceptibles esos signos vitales. Es una cuestión neurológica y orgánica que disminuye al mínimo tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria y también la actividad cerebral. Esa sería una muerte aparente. Muerte clínica es aquella que después de haber revisado los signos vitales y también haber tomado un encefalograma, determinamos que ya no existe una función. Esto lógico lo hacemos con medios hospitalarios o en un medio hospitalario. Muerte cerebral es cuando existe una lesión a nivel cerebral o alguna condición patológica que genera que ya no exista esa conducción eléctrica y mantener el cuerpo solamente con una asistencia por medio de aparatos. Ya no tenemos ese impulso eléctrico y en muchas ocasiones se presenta, pero tenemos también nosotros como seres humanos a veces cierto egoísmo por mantener a una persona que queremos mucho, aún con esa asistencia de aparatos. Ya no nos va a contestar, ya no está con nosotros, ya tuvo esa muerte cerebral, está simplemente siendo asistido los pulmones y el corazón para mantener un bombeo. Pero ahí lo tenemos. Ahorita hablaremos también de ese tipo de cuestiones. La muerte real es aquella en la que nosotros ya confirmamos que no existe igual esa reacción vital, no existe ya el aporte sanguíneo, ni tampoco existen la presentación de los signos vitales como lo es la presión arterial, como es la respiración y como es el impulso eléctrico a nivel cerebral. La muerte violenta, su mismo nombre la dice, es aquella en la cual los hechos que condicionan esta muerte fueron violentos. Algún ataque, algún asalto, alguna lesión mortal, en alguna riña, ¿sí? En alguna ejecución. La mal llamada muerte natural. ¿Por qué mal llamada? Porque todos decimos, es que fue muerte natural cuando fue una muerte patológica o cuando fue una causa de muerte derivada o consecutiva de alguna patología o enfermedad. O decimos, es que es una muerte natural porque fue un infarto. Pero también es natural que una persona fallezca si presenta una lesión en el cráneo producida por proyectil de arma de fuego que interesó toda la estructura cerebral. Es natural, ¿verdad? Y la muerte sospechosa, que es aquella que se da en condiciones que no son explicables o que tenemos la duda de saber cómo fue que se presentó. Puede ser el caso, a lo mejor, de alguna persona que fallece sin haber tenido algún motivo patológico, fallece en casa, vive sola, y de repente decimos, ¿pero por qué falleció si la vi caminando? No tenía ninguna enfermedad, nunca había ido al médico, estaba muy joven. Es entonces cuando se tiene que realizar el estudio de necropsia para poder determinar cuál fue la causa real de la muerte. Perdón. Hablemos también de otra cuestión muy importante en lo que es la tanatología, que es la agonología. Y esto comprende el lapso variable que cabalga entre la plenitud de la vida y el final irreversible de las funciones vitales. Todos en algún momento hemos tenido familiares que han padecido alguna enfermedad que los va conduciendo a la muerte. Y hemos visto muchos cambios durante ese proceso. Y ese proceso puede ser muy rápido o durar algunos días.
algunos días en los cuales agoniza. Esto también va a intervenir en la presentación de los signos cadavéricos, ese proceso agónico. ¿Por qué? Porque al hablar de este proceso agónico también vamos a hablar de la lesión o del daño orgánico de las vísceras, del daño orgánico que sufren el encéfalo, los pulmones, los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, porque se encuentra en una presentación de picos o de subida y bajada de funciones vitales. Y esto va a repercutir también a nivel celular en las vísceras, porque sube y baja el aporte también de oxígeno y por lo mismo también de nutrientes. Entonces, también tiene mucho que ver la agonología, el poder estudiar ese proceso agónico, el poder estudiar también cómo se fueron dando esas condiciones. Tenemos un gran problema en cuestión de educación, en cuestión también de poder educar a las personas para entender lo que es la muerte. Mucha gente teme a la muerte. Sin embargo, es la única verdad de la vida, la muerte. Todos vamos hacia ese final, pero nos da miedo tocar esos temas, nos da miedo entenderla, nos da miedo también el hecho de que se llegue a presentar. Y si nos da miedo que se presente con algún familiar, mucho más con nosotros, pero no tratamos de buscar el entender el por qué. Y ahí involucra otras cuestiones en las cuales no nos vamos a meter, pero es eso también lo que nosotros deberíamos de entender, y máxime los que nos dedicamos a lo que son las ciencias forenses, para entender también un poquito más acerca del proceso de muerte y poder también ayudarnos en la investigación que estamos realizando para saber el por qué presenta ciertas características un cadáver. Porque como les dije, no solamente vamos a observar cadáveres que son o encontramos en fosas clandestinas, sino también cadáveres que dejaron en un abandono social y que pueden venir de un hospital y que como ya no se presentó el familiar, también nosotros debemos de darle una identificación, generar una identificación para ese cadáver. Corresponde al odontólogo, al antropólogo, al médico forense y también en apoyo del criminalista el poder determinar esa identificación, el realizar la identificación de ese cadáver. Y lógico, nos vamos a ver en situaciones en las cuales no vamos a tener mucho tejido y nos apoyaremos de ciertos métodos y técnicas, tanto antropológicos como odontológicos, para poder realizar esa identificación. Pero entendiendo y comprendiendo también todo ese proceso mortuorio, todo ese proceso tanatológico forense que se presentó en ese cadáver, que se presentó en ese caso. Eso es algo muy importante. De aquí también tenemos algo que llamamos el periodo de incertidumbre. Este periodo de incertidumbre es el lapso que nos va a generar una pequeña duda en cuanto a dar el cronotanato diagnóstico. Este cronotanato diagnóstico va a tener un rango y ese lo vamos a dar de acuerdo a la presentación de esos fenómenos cadavéricos. Ese periodo de incertidumbre nos puede hablar en cuanto a minutos o en cuanto a algunas 2, 3 horas. O puede ser que a lo mejor se extienda a algunos días. ¿Por qué? Por haber perdido ya el tejido, ese cadáver, y nosotros tener que dar un parámetro de muerte. Mientras más se extienda la presentación de estos fenómenos cadavéricos, o mientras más tiempo tardemos nosotros en encontrar el cadáver, o mientras nos lleguen cadáveres que ya tuvieron muchos días antes de ser encontrados, ese periodo de incertidumbre se va ampliando un poco o un mucho. Y de ahí
entrará también la pericia, no solamente del odontólogo, sino del antropólogo, junto con el médico forense, para poder determinar ese cronotanato diagnóstico. Hay otra cuestión que se presenta en los cadáveres y que llamamos coágulos cruóricos, que no son coágulos vitales en sí, pero al generarse una estasis sanguínea, lo que son los elementos que conforman el líquido hemático, empiezan a perder esa hidratación y a formar a formar unos coágulos así llamados, de color amarillento, que carecen de fibrina y que se van a encontrar sobre todo en el corazón o en vísceras con cavidades grandes, pero la más común el corazón. ¿Sí? Hablando igual de agonología, debemos nosotros de tocar un periodo de lucidez. ¿Qué es este periodo de lucidez? Aquí hablamos de un pico máximo en el cual el organismo va a tratar de salvar el cuerpo y gasta sus últimas en reservas de energía para realizar un funcionamiento orgánico que pueda aliviar alguna enfermedad o que pueda restablecer la función vital. Pero es eso, es un periodo de lucidez que se da antes de que exista la caída de todos los signos vitales. Puede ser que alguno de ustedes haya tenido ya alguna experiencia con algún familiar en el cual presentaba una enfermedad, viene este periodo de lucidez, en el cual se da el pico máximo y viene una aparente mejoría. Para después de esta mejoría aparente, caigan ya todos esos signos vitales, vengan hacia abajo, ¿sí? Pero es eso, es un periodo de lucidez en el cual el organismo, como en ocasiones se dice, está dando sus patadas de ahogado, está generando esa última fuerza que tiene, está tratando de salvar el cuerpo para que después decaigan todas las funciones. La palabra agonía quiere decir combate, lucha entre la vida y la muerte. Y lo que hablábamos aparte de ese periodo de lucidez, también lo podemos llamar como un periodo de euforia, en el que el paciente se reanima, disminuyen las dolencias, vuelve a platicar, para que después todas las funciones empiecen a decaer, ¿sí? Y lo podemos ver también en una facies, en la cara, se puede observar esas últimas manifestaciones de vida que tiene el organismo. Pero también presenta signos y síntomas esta agonía. Puede ser desde trastornos nerviosos, como la carfología, delirio o un coma, o presentar alguna incapacidad de moverse. Existe la pérdida de los reflejos, y estos son diferentes casos o diferentes manifestaciones. No todas se presentan en el mismo, ¿sí? Así como también trastornos circulatorios, la debilidad en el pulso. Puede ser que exista ya también alguna anomalía, alguna arritmia en ese mismo pulso, en la frecuencia cardíaca, el deceso de la presión arterial, ¿sí? Esta respiración de Cheyenne-Stokes, que es cuando se torna irregular la frecuencia respiratoria, va aumentando en frecuencia por la incapacidad de oxigenar. Entonces, esa respiración se vuelve más rápida, ¿sí? Se vuelve ruidosa. ¿Por qué? También por esa incapacidad de poder oxigenar. Empieza el organismo a generar mayor movimiento muscular y pulmonar para tratar de oxigenar.
¿sí? En el rostro observamos, en muchos casos, una palidez, que ya no existe una expresión, ¿sí? Se ve dura esa facies, se pierde la hidratación y la coloración de las mucosas y los labios. La hidratación también se logra ver que se pierde a nivel de los tejidos de la región nasal y se torna afilada esa nariz. La temperatura juega otro proceso, otro factor importante, se torna frío. Por la misma pérdida de hidratación se ven los ojos sin brillo. Como les comenté, ya se comienzan a ver esas pupilas dilatadas, ya no tiene la fuerza para poder contraer la córnea, ya no existe la fuerza muscular a nivel de los músculos maceteros o de los músculos propios de la masticación, y por lo tanto se empieza a tornar una apertura de la cavidad oral, ¿sí? En los sentidos, bien dicen que cuando una persona está enferma y está en el hospital, si se encuentra en estado de coma, dicen los doctores, y tienen razón, que les hablemos porque nos escuchan, y es porque el último sentido que se pierde es el oído. ¿Esto por qué? Precisamente por el tamaño que tienen las estructuras anatómicas del oído interno, no generan un gasto tan fuerte de energía. Mientras tengan un impulso eléctrico, ese estímulo sonoro lo va a transformar en información el cerebro, ¿sí? Y por eso es que dicen, y bien dicen, que esos enfermos nos llegan a escuchar. Lógico, para poder generar el habla, necesitan mover una gran cantidad de músculos y ya no va a tener esa fortaleza. Por eso es que ya no puede hablar. Y los impulsos eléctricos que conserva aún para los movimientos oculares y los labios ya son remanentes de esos impulsos eléctricos. Y después lo que produce es la muerte. Ahora, como les comenté, nos vamos a encontrar no solamente con este tipo de cadáveres en el anfiteatro, sino también en fosas clandestinas. Y eso es algo que se ha dado muy común ya, no solamente en México, sino también en Centro y Sudamérica. Pero aquí en México tenemos un problema muy fuerte en cuestión de personas desaparecidas y en cuestión de fosas clandestinas, en la aparición de fosas clandestinas. Se tiene entendido que existe en toda la República infinidad de fosas, pero hay una gran limitante para poder acceder. El hecho también de que el crimen organizado, que creo que es algo que se organiza muy bien el crimen, no permite la entrada de estos cuerpos de investigación. Y en ocasiones, como también se ha dado, atenta contra los peritos que acuden a este tipo de diligencias. Hay peritos que acuden en forma particular, contratados por esos grupos de búsqueda o organizaciones no gubernamentales que se dedican a la búsqueda de estas personas y sufren el ataque o en su caso los llegan a secuestrar o a desaparecer también a los peritos. Tenemos el caso de algunos compañeros, uno muy reciente, no diré el nombre por sensibilidad también hacia las personas que estamos relacionados o que también conocimos a esta persona o conocemos a esta persona, pero se da muy comúnmente también ese ataque a los peritos que acuden a estas diligencias. ¿Por qué? Porque lo que menos quiere el crimen organizado es que se logre encontrar a estas personas, que se les dé, digámoslo así, los que son creyentes, cristiana sepultura, y los dejan en fosas. Y se siguen encontrando. Y sigue aumentando también lo que es la lista y el número de desaparecidos a nivel nacional. De aquí hablemos también de algo muy ad hoc a lo que es la tanatología.
de lo que es la eutanasia y la distanasia. La eutanasia, el derecho a morir dignamente, una buena muerte, ¿sí? Cuando existen personas que están padeciendo enfermedades terminales o enfermedades tan severas que les están generando una mala calidad de vida. Y esto a criterio de cada quien, y cada quien tendrá su idea lógica, si acepta o no este tipo de práctica, la práctica de la eutanasia, ¿sí? El hecho de poder darle una muerte digna a una persona que no esté sufriendo. Muchas ocasiones existen familiares que a pesar de saber que no va a tener una recuperación su enfermito, lo siguen manteniendo no solamente con asistencia por aparatos, sino también con medicamentos, ¿sí? En vez de poder darle un descanso, porque no solamente sufre el enfermo, sufren también los familiares al momento de estar viéndolo sufrir. Es algo difícil, es un tema muy complicado, porque cada quien tendrá su idea, como lo dije. Habrá quien la acepte, habrá quien no. Pero también existe el otro término, que es la distanasia, que es el encarnizamiento terapéutico. El decir, vamos a tratar de mantenerlo con vida y de salvarlo por todos los medios posibles, aún sabiendo que va a sufrir, aún sabiendo que no va a tener un final bueno esa historia, no va a tener una recuperación. Y es ahí donde esas actuaciones o esas maneras en las que nosotros a veces nos negamos a que fallezca esta persona, lo llevan a tener una agonía muy prolongada, enfermedades muy prolongadas y un sufrimiento muy severo. Lógico, existen personas que ya no tendrán la manera de poder elegir su final. ¿Por qué? Porque la afección cerebral a lo mejor ya fue muy severa y ahora le toca a la persona que firmó como responsable el decidir si lo mantiene con vida o no. Esto es, a grandes rasgos, lo que nosotros podemos manejar como tanatología, no solamente forense y clínica. De las dos hablamos ahorita, pero sobre todo nos enfocamos a lo forense. Pero sí es importante que dentro de esa tanatología forense tengamos empatía. Y ahí entramos un poco en lo clínico. El tener también esa empatía con el trabajo que realizamos, esa empatía con el cadáver, con los familiares que van a ir a buscar una identificación de un cadáver, pero también con los pacientes que nosotros tenemos como familiares dentro de un hospital. Es el generar un poquito de conciencia dentro de este trabajo tan difícil que nos tocó realizar, el trabajar con la muerte, el atender ciertos llamados o ciertos casos en los cuales vamos a ver situaciones a veces muy trágicas que nos van a dejar en la mente marcado el momento o el evento. Pero no solamente nos vamos a llevar en la mente, y sí debemos a veces de bloquear todo ese tipo de cuestiones para que no nos dañe. Es el hecho también de saber que lo estamos realizando empáticamente y estamos ayudando a que encuentren a una persona y a que también tenga tranquilidad la persona que lo está buscando. Aquí algunas imágenes de lo que son los signos cadavéricos tempranos y tardíos, y en los cuales podemos observar también no solamente el hecho de que exista un estado de putrefacción avanzado, sino que en condiciones
en las cuales hay ciertas estructuras anatómicas más expuestas hacia los factores ambientales, se van a presentar diversos estadios de estos fenómenos cadavéricos en un solo cadáver. Puede tener del cuello para abajo presentación de fenómenos cadavéricos tempranos y por la deshidratación producida por el sol y por el calor en el cráneo y en el cuello, tener fenómenos cadavéricos tardíos. ¿Por qué? Por ese calor, esa condición climática y ambiental que generó que perdiera la hidratación y también la acción de lo que es la fauna nociva o la fauna cadavérica, cualquiera de las dos. La fauna cadavérica, que es aquella que va a depositar los huevecillos y va a cooperar para la degradación de esos tejidos, ¿sí? Y la fauna nociva, que también puede ser aquella fauna de mayor tamaño o aquellos animales de mayor tamaño que van a llegar por percibir los aromas, ya sea de la sangre o del mismo cadáver, a generar lesiones post-mortem, como arrancamientos o desprendimientos no solamente de la piel, sino también de estructuras óseas, y con esto también, digamos, con esto también generarles una pérdida de tejido y que se presente de una manera más rápida lo que es el proceso de esqueletización. Aquí algunas imágenes, no solamente anatómicas, sino también de cómo se presenta lo que es la opacidad corneal y la misma deshidratación y ver hasta qué grado podemos llegar. Observamos lo que es la red venosa póstuma, parte de la coloración también de lo que es la mancha verde, en este caso ya generalizada, y en el extremo izquierdo de la imagen observamos lo que es una flictena enfisematosa, recordando que estas flictenas solamente contienen gas. La facies negroide, el enfisema escrotal y peniano y la distensión abdominal y de tejidos de los muslos consecutivos a la presentación de ese gas. Aquí en la casa de mi tía. La red venosa póstuma, el desprendimiento dermoepidérmico que se presenta consecutivo a la ruptura de estas flictenas, y es ahí donde observamos esos bordes que nos van a decir que allí existió una flictena y que ahora se torna otra coloración por debajo de la dermis, al no existir esa dermis que estaba cubriendo esa porción de piel o de tejido. Pero vemos algo muy notorio, que es también visualizar el tejido graso que está circundante o que se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos. Por eso se ve también esa coloración, por ese tejido graso. Pero sí se logra ver el desprendimiento de esas flictenas. Al momento de que se presenta el estado de lisis o la fase colicoactiva, lo que les comentaba, de las primeras vísceras en empezar a licuarse es el encéfalo. Pierde la forma. Ya no nos va a servir para tomar una muestra para estudio histopatológico, porque ya perdió toda esa forma, estructura y consistencia. En esos casos, tendremos que ayudarnos de las vísceras que sí se encuentran presentes y que aún conservan su estructura para poder determinar también la causa de muerte. Pero ya también nos estamos dando cuenta de que todos esos factores que van degradando las vísceras nos hablan también de una temporalidad. Ya perdió la estructura. Tal vez ya sea imposible observar una lesión en ese tejido encefálico, pero tenemos aún lo que es el tejido meningio o la meninge, y aparte el tejido óseo que conforma el cráneo, para poder determinar también alguna posible lesión. Asimismo también el cuero cabelludo. Esto nos va a hablar de los días que lleva ya ese cadáver, o del tiempo, del cronotanato diagnóstico en relación a ese cadáver, pero también de las lesiones.
también de las alteraciones. Y debemos de tener cuidado, dependiendo de la causa de muerte que nosotros estemos sospechando o buscando, el encontrar también elementos, por ejemplo, balísticos, dentro de ese tejido que ya se encuentra alisado o que se encuentra en lisis. Los pulmones, que son de las vísceras que también pueden durar un poco más de tiempo por el tipo de tejido que presentan, por el tipo de estructura, y que aquí, al estar protegidos también por tejido adiposo, conservan un poco más esa estructura. Cuando existe ya la invasión de lo que es la fauna cadavérica o la fauna nociva, se pierde más rápido este tejido, recordando que por los orificios naturales fue por donde entró la fauna cadavérica y que empiezan a moverse todas esas larvas una vez que eclosionan del huevo, una vez que maduran del huevo y que se vuelven larvas, empiezan a moverse por toda la economía corporal, secretando enzimas que van a ayudar a degradar, pero también a alimentarse de esos tejidos. Observamos en la cavidad oral una pequeña larva. Este cadáver tuvo diferente presentación de signos cadavéricos en la región craneal o cefálica que en el resto del cuerpo, también por la exposición a los factores ambientales. Cuestiones a considerar para poder determinar también el plano tanato diagnóstico son la vestimenta, si es que también se encuentra en un cuarto que no tenga ventilación, la humedad, la temperatura, el hecho de que exista esa ventilación de una manera adecuada o no, la presentación o presencia de fauna cadavérica ya eclosionada de la larva o de la pupa, que serían moscas, pudieran ser hasta cucarachas, escarabajos, son de los más comunes. También dependiendo de la zona donde se encuentre, porque recordemos también que dependiendo de la zona donde esté el cadáver, va a ser la fauna cadavérica que va a acercarse a ese cadáver. Las moscas depositando sus huevecillos y sobre todo también cuando existen esas heridas o la cavidad oral, por ejemplo, en la que se aprecia en la porción inferior del lado izquierdo, toda la cantidad de huevecillos que se depositaron. Observamos lo mismo que le estaba comentando, el enfisema escrotal y peniano, y las heridas que presenta la fotografía superior del lado izquierdo, por medio de las cuales también se van a introducir esas larvas. ¿Sí? Y al momento de nosotros estar realizando la necropsia y abrir, vamos a encontrar múltiples larvas en lo que son las cavidades y ya realizando su función también sobre las vísceras. En el encéfalo, aparte de que pueda existir alguna lesión en el cráneo, más bien aquí en el tejido craneal, en lo que es el cuero cabelludo y lo que es la bóveda craneal, aparte de que pueda existir alguna lesión que nos deje como evidencia un hematoma, una infiltración craneal, también la extravasación de esa sangre consecutiva a los fenómenos de putrefacción puede generarnos una coloración rojiza que pudiéramos confundir con una lesión. Y es ahí donde también debemos de tener un estudio cuidadoso del caso y aprender a diferenciar una lesión de la extravasación sanguínea consecutiva del proceso de putrefacción. La pérdida de los tejidos por esa fauna nociva, no solamente por la cadavérica, sino ya por la fauna nociva, y por el hecho de la exposición del cadáver en un ambiente en el cual no existe un obstáculo para que accedan estos animales a empezar a alimentarse del tejido del cadáver. Esto no fue por reducción esquelética, fue por la fauna depredadora o nociva de la zona donde se encontraba ese cadáver. Las livideces
Aquí notamos la coloración, una coloración rojiza o violácea, en este caso violácea, y en la cual se marcan en las zonas de apoyo del cuerpo, que son las escápulas y las nalgas, no se logra marcar lo que es la lividez. Y se observan también ciertas líneas que dejó marcada la vestimenta o la ropa que presentaba ese cadáver. Zonas en las cuales existe un contacto directo de lo que es el calor. ¿Por qué? Por la pérdida o por la ausencia de una vestimenta en esa región y que pudieron haber sido en el momento de agonía de esta persona, porque presenta también reacción vital. Y eso también debemos de aprender a diferenciarlo, una reacción vital de donde no la hay, para aprender también a describir o definir las lesiones ante-mortem de las lesiones post-mortem y no confundirlas con algún signo cadavérico. Como les dije, en ocasiones también la deshidratación en las áreas genitales podemos confundirla con una lesión y es un signo cadavérico de deshidratación. O en el caso que se presenta en la foto, es por la cuestión propia de los elementos ambientales de la zona donde se encontró el cadáver y que aún estando con vida o en agonía, generó cierta reacción vital. ¿Por qué? Porque se logra ver esa zona equimótica y se logra ver también la coloración rojiza propia de lo que es la superficie caliente o de lo que es una quemadura por calor. Muy diferente al área o a las áreas post-mortem que pudieran ser de una coloración amarillenta. Pues espero haya servido de algo esta plática. Agradezco la invitación para participar con ustedes y quedo ahorita a la orden para contestar cualquier pregunta que pudieran tener. Yo quería preguntar algo. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, soy la Antonia. Yo no sé si es muy problemático lo que le voy a consultar, pero siempre me ha llamado la atención la pérdida y entierro y la búsqueda de estas niñas perdidas de Juárez. ¿Qué han hecho ¿Le llama ustedes? la atención qué, perdón? La gran cantidad de pérdidas de niñas de Juárez y el entierro y la desaparición en el desierto, y que ha salido por Sí, todas partes y que las familias los buscan. ¿Qué es lo que han hecho ustedes por eso? Y si han participado ok. arqueólogos, que fundamentalmente son arqueólogos los que tienen que trabajar ahí. Sí, de hecho, aparte de los grupos, de las organizaciones no gubernamentales, los grupos de búsqueda civil, sí, el gobierno federal, tanto el gobierno local, continuamente están realizando búsquedas de fosas clandestinas. Desafortunadamente, como lo mencioné en la plática, es alarmante el número de casos que se da de pérdidas y sobre todo de femeninas, de mujeres, y se sigue dando. Hay dos cuestiones muy importantes. La primera, la cuestión cultural. El hecho de que existan todavía cuestiones machistas en ese tipo de sociedades o en las sociedades del norte, y no solamente del norte, también del sur de la República, en las cuales se acostumbra o tienen por costumbre tener un trato con la mujer muy agresivo. Y de igual manera, la cuestión no solamente de las drogas, sino de la misma necesidad que tienen en esos grupos y sobre todo grupos de pandillas
por el drogarse, por el ingerir esas sustancias y que al momento de que las ingieren, pierden la realidad. A esto sumémosle el que todas estas mujeres o la mayoría de ellas trabajaban y sus horarios de trabajo extendían ciertas horas de la tarde y regresaban a su domicilio en horarios en los cuales ya no estaba la luz del sol. Esa es una. La otra, el hecho de que muchas ocasiones se dieron los ataques por parte de amigos, de compañeros de trabajo o de gente que estaba en las reuniones o fiestas con ellas. Factores importantes, el alcohol, las drogas, es eso. ¿Usted no piensa Y que ellos, que es el ¿mande? crimen organizado? ¿No piensa usted que es crimen organizado el tráfico de mujeres, tráfico de personas, tráfico ilícito de personas, para deberes Eso es sexuales? Y una alarmante. vez que están reventadas las pobres chicas, ¿cómo se llama? Las hacen desaparecer, porque tienen un rango de edad, siempre son en cierto sector. O sea, si nosotros igual tenemos cierta información, entonces yo creo que no sea tan simple, no es tan simple el tema del machismo, porque o sea, eso es como, no creo que sea, no creo que vaya por ahí el tema, yo creo que el tema es más profundo. Yo creo que el Sí, tema tiene que ver con el narcotráfico y tráfico de personas. sí, también existe eso, también existe el tráfico de personas y sobre todo de infantes. Y no solamente en Juárez, eso también se da en el sur. Y en el sur lo hacen por uso y costumbre. El hecho de que también con las menores de edad exista el cambio o a cambio de una dote, el dársela a una persona, el comprar esposas, el comprar esposas menores y llevárselas a otro lugar. A esto súmele también lo que usted está comentando, el hecho de que exista el tráfico de mujeres para llevárselas a otro lugar, a realizar actividades de las cuales no tienen consentimiento ellas y las obligan. Sabemos qué tipo de actividades son, pero Prostitución. sí se da. Exactamente. Y sabemos que sí se da. Y eso es algo alarmante. Y desafortunadamente en áreas en donde la geografía divide mucho, en mucho terreno los pueblos, las ciudades, y en los cuales también los grupos policíacos o lo que son las organizaciones policíacas no se dan abasto para poder mantener el orden. Si a esto le sumamos también que a veces existe la colusión o están coludidos, pues es por eso que también el número de casos aumenta de desapariciones. Y aquí en México hay muchas desapariciones. Existe una gran lista. De hecho, por eso se formó también la comisión de búsqueda aquí a nivel nacional, para poder dar apoyo y también dar respuesta a todas esas personas que están buscando a sus familiares. Pero ¿por qué Juárez? Porque lo del sur tiene que ver con Chiapas, tiene que ver con una cosa cultural, con la cosa Con maya, Oaxaca, con Guerrero. claro, es otro el tema. Ahí hay Sí. tráfico de animales, tráfico de otra cosa, es otro el tema. ¿Por qué Juárez? Pues créame que ahí sí sería yo o le mentiría si le digo yo razones por qué Juárez. Existen muchas hipótesis y muchas teorías, pero no me gustaría tocarlas sin tener una base o un fundamento para yo darle una respuesta que fuera la correcta, ya que dentro de esas teorías o de esas cuestiones que se creen que pudieran ser, una de ellas es el hecho de que hay mayor cantidad de mujeres, de que muchos de las familias se desunen por el hecho de emigrar muchos a Estados Unidos y quedan muchas mujeres desamparadas, ¿sí? Y lógico, buscan el trabajo, buscan la manera de salir, pero también aumentan los grupos delincuenciales. Y esos grupos delincuenciales, como bien lo sabemos, también se dedican a la cuestión de robar las niñas, llevárselas a otros lugares para prostituirlas. Pero le mentiría yo
en mucho si me atrevo a decir una respuesta que no sea. Entonces, prefiero no meterme mucho en ese tipo de cuestiones hasta no tenerle una respuesta concreta y ya fundamentada. Sabemos mucho por cuestiones de medios de comunicación o por cuestiones propias de decir, yo pienso que puede ser esto, pero no quiero aventurarme a decir una mala opinión. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar algo, si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran aportar. Doctor, no sé si quiera comentar algo. Yo agradezco en serio la invitación. Espero que no sea la última vez que estemos en una plática, en una charla, y que puedan darse otros temas con respecto a las ciencias forenses. Bueno, doctor, no, muchas gracias por esta masterclass sobre tanatología forense. Es bien interesante precisamente todo este tema de la tanatología como parte, precisamente como usted bien explicaba, de ese ecosistema cadavérico que se forma, donde el cuerpo sin vida se transforma en un sustrato de todos estos procesos y todos estos elementos, agentes bióticos y agentes abióticos que van a estar incidiendo en esa transformación del cadáver y que es sumamente importante, particularmente con respecto a las pseudolesiones provocadas muchas veces por agentes o agentes de la fauna cadavérica, sea a través de la entomofauna como tal, o también la incidencia incluso de otros agentes como los agentes fúngicos, que también van a tener esa condición detritívora atacando precisamente estos restos. Entonces, muchísimas gracias de verdad. O sea, es un componente importante dentro de la formación de los distintos participantes, porque independientemente el tiempo o el trayecto que uno lleve dentro de las diferentes áreas de ciencias forenses, uno siempre está aprendiendo nuevas cosas en función precisamente de que cada uno de los peritos tiene una experiencia distinta en atención a los casos que ha manejado, al tipo de sistema judicial donde se desempeña y donde se desarrolla, particularmente porque cada país, y eso lo hemos visto en diferentes participaciones acá, cada país tiene un manejo distinto de algunas situaciones e incluso la estructura del sistema médico legal muchas veces responde precisamente a los recursos que tenga. Y en el caso de México, como le he mencionado en repetidas oportunidades a la doctora Rocío, em, a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que es la única, hasta ahora, hasta que crearon la licenciatura de Antropología Física en Chile, era el único país que tenía una licenciatura de Antropología Física. Y me parecía algo paradójico que siendo la primera universidad, estando allá en México, que tenía esta licenciatura, es uno de los países que tiene menos antropólogos forenses. Entonces me llamaba mucho la atención eso, tanto así que la especialización en antropología forense tuvieron que abrirla también a los médicos para que ellos pudieran realizar una especialización en esta área y poder peritar en función de la falta de los especialistas. Ahorita ya hay más antropólogos forenses. Esto se dio también por, primero, el auge
que se le ha dado a las ciencias forenses, no solamente en cuestión de los medios de comunicación, sino de los programas de televisión. Mucha gente se interesó en estar dentro de las ciencias forenses. Muchos fueron al área de criminalística, pero otros tantos ya se adentraron un poco más en lo que es la antropología. Ya ahorita existen más especialistas en antropología forense, tengo conocidos a varios, aquí mismo en la República Mexicana. Sin embargo, aún siguen siendo insuficientes. Necesitamos generar mayor cantidad de especialistas, no solamente en antropología, sino en las diversas áreas. Por ejemplo, también en estomatología forense y legal. Al no existir todavía la especialidad, existió un tiempo aquí mismo, pero se dejó de impartir. Ahorita es necesario que se genere esta especialidad. Como ahorita existe como maestría, y como diplomados en estomatología legal y forense, pero existió en algún momento como especialidad. Pero repito, es necesario que se generen más profesionistas dentro de todas estas áreas y ramas. ¿Para qué? Para que se dé atención a la cantidad de casos que tenemos a nivel República Mexicana, pero no solamente aquí en el país. Vamos un poco más allá, como usted bien lo dijo, el hecho de generar a nivel Iberoamérica este conocimiento, estas ganas de ser forense. Y para eso sirven estas pláticas. Y en serio, gracias por el espacio y ojalá y se den más pláticas con ustedes. Eh, Estoy a la orden y pues gracias de nuevo por la invitación. No sé si alguien más de los participantes tiene alguna pregunta para el doctor. Creo que no. Yo creo que tampoco no. Chévere. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Bueno, el doctor también ahora ya se ha acercado a nuestro equipo de trabajo y bueno, fortaleciendo al grupo iberoamericano para el avance de la odontología forense. Bueno, como bien mencionó el doctor, esto es un proceso de crecimiento y cada día más podemos incorporarnos a nuevas áreas de trabajo que nos permiten tener una plataforma académica, una plataforma operativa y una plataforma de comunicación forense. Bueno, doctor, también le invitamos, nosotros ahorita estamos terminando el primer número de nuestra revista, que es el órgano de difusión, la Revista Iberoamericana de Ciencias Forenses. Entonces está invitado para nuestro segundo número, que si tiene algún artículo que quisiera publicar, nosotros le podemos remitir las bases para que nos acompañe precisamente en todo este proceso. Claro que sí, muchas gracias. Estoy más que puesto para eso. Vale, muchísimas gracias, doctor. Entonces, que tenga muy buenas noches todos, que tenga muy buenas noches, doctor, y que siga con su jornada. Que ya me comentó que está Un poquito pesada agrade- aún. agradecerle precisamente por haber sacado un poco de su tiempo para acompañarnos esta noche. Gracias, es un gusto. Bueno, entonces aquí le colocan buenas noches con todos. Entonces ya nos veremos en otra oportunidad, doctor, para poder seguir teniendo estos encuentros. Gracias. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego.